Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 24 de marzo del 2021, es sábado de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Se nos terminó en la tercera semana del tiempo pascual. Vamos avanzando. Mañana, cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, es jornada mundial de oración por las vocaciones. Mandato directo del Señor Jesús: rueguen al dueño de la mies que mande operarios a su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando los obreros son así como este servidor de ustedes, hay que pedir bastante. O sea que, ya les digo, mucha oración. Ya desde hoy empiecen a poner ahí en el corazón del Señor Jesús el deseo de que mande muchos operarios a su mies, que mande muchos trabajadores santas y muchas vocaciones para la Santa Madre Iglesia. Bueno, hablando de vocaciones particulares, ¿no? El día de hoy, hoy es día de San Pedro de Betancur, el primer santo guatemalteco. No es guatemalteco de origen, pero es guatemalteco, punto. Hoy en día están saliendo muchas beatificaciones, sobre todo de mártires en Guatemala. Y mi director de tesis, el padre Fidel González, él es uno de esos postuladores también de estas causas, y me encanta escuchar que muchas de ellas están llegando a puerto. Es que una época dolorosísima para Centroamérica en general, pero Guatemala fueron muy crueles. Tanto la guerrilla socialista como el ejército fueron terribles y hicieron atrocidades. Y bueno, hay algunas que vienen en camino de estas beatificaciones. Pero hoy es día del primer santo mártir de Propaganda Fide. Propaganda Fide es lo que hoy en día es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Propaganda Fide, la propagación de la fe. Ella nace en 1622 y justo ese año muere un misionero enviado a Suiza. Él había nacido en 1577 en Sigmaringen, en Alemania, por eso se llama San Fidel de Sigmaringen, o Sigmaringna. El asunto es que él no se llamaba así, él se llamaba Marcos Rey, así había nacido, así había sido bautizado, ¿no? Muy inteligente, una persona muy capaz, muy estudioso, digamos, llega a ser abogado, empieza en Eisenheim a ejercer como abogado, pero se frustró viendo la corrupción, viendo lo terrible, cómo manipulaban las leyes. Pobrecito San Fidel, ¿verdad? En esta época se daría cuenta de mucho más. Así que decide y opta por el sacerdocio. En 1612 es ordenado sacerdote y luego decide entrar con la orden de frailes menores capuchinos. Y entonces ahí estando, cuando recibe el hábito, cambia el nombre y le ponen Fidelis, ¿verdad? Porque había sido muy fiel y entonces Fidel. Y de ahí vendrá precisamente su nombre, insisto, se llamaba Marcos Rey, Rey es su apellido. Entonces, fíjense el detalle, es enviado a Suiza, a esos cantones que no son del todo protestantes, no son del todo católicos, empieza la evangelización, el hombre estaba logrando muchas conversiones del mundo protestante, y pues un 24 de abril de 1622, los protestantes lo llaman a una reunión, supuestamente para hablar con él, y terminan martirizándolo, terminan matándolo, golpeándolo, apedreándolo. Fue una situación pero muy dolorosa. Y bueno, la iglesia le beatificará en pocos años y será canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV. Ven, o sea, siguen habiendo mártires, escuchamos a cada rato, ¿no? Leía yo hace poco de un hermano copto, no es católico, es de rito copto, pero es cristiano, pues, y que fue martirizado en Egipto por estos grupos, ¿no?, que aparecen por ahí, islamistas, que pues sencillamente porque el hombre estaba contribuyendo a construir una iglesia, y por eso lo mataron. Entonces el martirio sigue existiendo en nuestra iglesia, lamentablemente, y tenemos que seguir orando mucho. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9, versículos del 31 al 42, es muy particular. O sea, si ustedes quitan el nombre Pedro y ponen el nombre Jesús, parece prácticamente lo mismo. Vamos. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura del Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió.
lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Ya les digo, pongan el nombre de Jesús y da lo mismo, porque aquí Pedro está haciendo las de Jesús, levantando un paralítico, resucitando a una muerta. Yo sé que cuidado, no, Tabita no es lo mismo que Talitá. Talitá es niña, ¿ok? Es niñita, es muchachita. Aquí es Tabita. Entonces, ojo, es lindo esto, ¿no? Si lo ven, es que ese es el sentido real de la evangelización, pues. O sea, hacia allá debemos llegar, imitar a Cristo, imitarlo en todo, en la predicación, en la vida, en los gestos, en el amor, en la cercanía. A mí lo que me encanta, más allá del hecho mismo de la curación de Eneas y de Tabita, es que cómo Pedro se va moviendo, es un misionero. Pedro va pasando, Lida, Jaffa, lo mandaron a buscar, fue, llegó, vengo. O sea, es eso lo propio del cristianismo, eso es lo propio de nosotros. Evidentemente, hoy, con la situación de la pandemia no se puede, ¿no? Pero hay que buscar algún ladito para esto, ¿no? Hay que ser capaces de llegar a encontrar medios para estar cerca de las personas, para hacerles sentir y transmitir el Evangelio. Y hablando de transmisiones del Evangelio, llegamos a este punto del final del Evangelio, según San Juan, del capítulo 6, ¿no? El discurso del pan de vida, el gran desenlace. Ahora son los discípulos el problema. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos, creemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía yo cómo todo el capítulo 6 está marcado por preguntas, ¿no? Preguntas. Y de hecho lo vemos en el momento de la multiplicación de los panes. Jesús le pregunta a Felipe: ¿cómo hacemos para darle de comer a esta gente? O sea, ya saben todo. Y una vez más aparece que era para poner a prueba a Felipe, porque Jesús siempre sabe todo lo que está pasando. Acuérdense que en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús siempre aparece glorioso, siempre aparece controlándolo todo, sabiéndolo todo. Acabamos de escucharlo recientemente. Ahora bien, todos son preguntas. Y al final, otras preguntas. Algunos discípulos que preguntan: hombre, ¿quién puede tolerar semejante lenguaje? Darnos a comer su carne. ¿Se acuerdan lo de ayer, no? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. O sea, verdadera comida. Hay que comérselo. Hay que comer la carne del Hijo del Hombre. Hay que beber su sangre. ¡Ay, antropófagos somos nosotros! ¡Caníbales! No, hombre, evidente que no apunta a eso, ¿ya? Y cuidado que tampoco es una espiritualización, es que es realmente el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Pero bueno, yendo al tema, Jesús se da cuenta y reacciona. Él hace 2 preguntas. Ay, entonces, ¿cómo sería si me vieran subir a donde estaba antes, donde el Padre? ¿Esto los escandaliza? El escandalón, por eso la murmuración y el escándalo. La piedra de tropiezo, la murmuración. Van ligados siempre, nótenlo, siempre estarán. Piensen en el libro del Éxodo, ¿no? Es piedra de tropiezo, es murmuración. Y muchos de nosotros a veces no estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo Dios. Pues ni Dios, ¿por qué no interviene? Pues ni Dios, ¿por qué no actúa? Miren, esta pandemia ya no aguantamos tanto muerto y tanta gente amiga, querida, que está falleciendo en estos días, conocidos pues al menos, o familiares de amigos. Y uno dice: ¿qué es esto? O sea, por Dios, ya no, ya basta. Y se los digo, se los confieso que yo en algunos momentos le he dicho al Señor: ya párale, Señor. Ya párale. Ya estuvo, ya por favor. Entonces, es decir,
Eso no es una murmuración, yo estoy hablando con él, me estoy peleando con él, que vamos, que tenemos nuestros momentos difíciles. Él no, yo sí, pero ahí vamos, ¿no? O sea, y luego el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y se fueron, algunos ya no andaban con él. A mí me llama la atención siempre que leo este texto, porque cuando yo era muchacho, andar con alguien era ser novio de alguien. O sea, es decir, yo ando con esta muchacha, entonces soy novio de ella. Hoy en día ya no se dicen exactamente esos términos, ¿no? Pero a mí siempre me recuerda aquello. Pues sí, se perdió el amor. Se perdió el amor primero. Me ha desconsolado esta actitud del Señor Jesús. No me ha gustado porque no era como yo quería. ¿Cómo que si yo tengo la potestad de ponerle a Él límites, de ponerle a Él condiciones? Pero ese es nuestro gran error, ¿no? Siempre ocurre. Y luego la pregunta concreta a los apóstoles. ¿También ustedes quieren marcharse? Miren, y perdón con lo que voy a decir, ¿no? En la posición en la que yo estoy, como sacerdote, cumpliré 24 años de sacerdocio, si Dios lo permite, el próximo mes de junio, yo he visto tantas cosas de la iglesia horrendas, horribles. Estoy hablando no de cosas buenas, sino de cosas muy malas. Pecados míos, pecados de otros. He visto tanta incoherencia. En el espejo le he visto algunas veces y le he visto también en muchas otras personas. Y al mismo tiempo he visto la presencia de Dios. Doy fe todos los días, no solamente porque consagro el pan y el vino, sino porque veo el actuar de Dios. Pero a veces, claro que uno se frustra, ¿no? Se cansa. Hay esta tentación de tirar la toalla, para utilizar el lenguaje del mundo del box. Pero no, pues, ¿y a dónde vamos a ir? Todo concluye ahora con una pregunta de Pedro. Todas aquellas preguntas terminan y desembocan en esta. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A quién iremos? O sea, ¿para qué? Ahí entendemos el reto. A veces no es que lo aceptemos fácilmente. No es que nos guste, pero ¿y para dónde vamos a agarrar? O sea, ¿y a dónde vamos a ir? O sea, yo conozco los pecados de la Santa Madre Iglesia, conozco los pecados de algunos de mis hermanos y conozco los míos. ¿Y para dónde voy a agarrar? Ah, no, pues que ahí se queda, padre, usted porque a esta altura ¿quién le va a dar trabajo? No, sí, es que no es porque mi ministerio sea un trabajo, no es por eso. Es que no hay para dónde hacernos cuando sabemos que el error es nuestro, no de Él. Que las fallas son nuestras, no de Dios. Dios es siempre fiel. ¿Cómo voy a dejar a Dios si Él no me deja a mí? Les invito a hacer oraciones. Un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos. El ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra fragilidad, las conversaciones al atardecer con distintos compañeros de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que no volveremos. A veces nos sentimos tentados de abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor y la justicia? Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Fidel de Sinmariña, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos. Domingo del Buen Pastor mañana.